Sí, señor, efectivamente, una conversación que creo que va a ser muy interesante. Bueno, siempre son interesantes las conversaciones con Jorge Roig, expresidente de Fede Cámaras, pero además siempre muy activo, pues con todos los temas que vinculan la economía, la política, Guayana, la región, en fin, la industria. Jorge además es uno de los representantes de Venezuela ante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Recordemos, la OIT tiene representación de los gobiernos, de los sectores de empleadores y de los sectores sindicales laborales. Entonces, como tales, allí van estos tres factores y Venezuela es parte de la Organización Internacional del Trabajo. Pero sabemos que allí están en movimiento una serie de temas muy delicados que tienen que ver precisamente con las limitaciones a la libertad de empresa por un lado, pero también a los derechos de los trabajadores, a los derechos sindicales. Y eso ha estado pues moviéndose a lo largo de muchos meses. Como Jorge está allí, seguramente Jorge Roig nos va a poder comentar algunas cosas. Jorge, bienvenido otra vez a Público y Confidencial. Cuéntanos, ¿cómo está la OIT y Venezuela? Qué placer estar contigo, Damián. Muchísimas gracias por este espacio. Mira, te cuento un poquito. Primero, creo que vale la pena explicarle con tu explicación, que fue ya bastante clarificante un poco qué es la OIT, porque la OIT no puede ser catalogada como una oficina del imperio, ni una oficina que obedece a los intereses de los empleadores. Por el contrario, la OIT fue creada, ya va a cumplir 100 años, para ayudar a los trabajadores en sus reclamos laborales del mundo. O sea, es una organización que fundamentalmente busca el que los derechos laborales de los trabajadores de todo el planeta, que están asociados ahí a la OIT, pues se respeten. Y en ellos conforman parte, como tú dijiste, lo que se llama un diálogo social tripartito: gobiernos, empleadores y trabajadores. Yo me ha tocado la suerte hasta el 2018 de representar a Venezuela en esas mesas de discusión, y como representante de Venezuela hemos elevado varias quejas que consideramos que el gobierno venezolano no cumple con los convenios que tú firmaste. Los convenios que firmas es como cuando tú participas en un club. Tú te metes en un club y tú, bueno, tienes una serie de reglas que tienes que obedecer. Nosotros consideramos que Venezuela ha desobedecido esas reglas, en muchas, pero te voy a nombrar dos que son muy emblemáticas, que la gente nos va a entender muy rápidamente. Una de las reglas dice que tú no puedes estar atacando a los dirigentes empresariales, porque eso es como el respeto al fuero sindical. O sea, si tú eres un presidente de Cámara, un gobierno no te puede atacar. Bueno, tú bien sabes que yo fui objeto de casi 72 menciones en cadenas nacionales, tenía un SEBIN siguiéndome todas las horas del día, pero eso ha continuado, porque no es personal contra Jorge Roig, es personal con quien ejerce labores sindicales. Entonces esa queja la hemos posicionado allá en el seno de la OIT. Y la otra queja que hemos posicionado es la falta de diálogo social. En todos los países normales se discuten todos los aumentos salariales, todos los reglamentos básicos en materia de economía, se discute entre empleadores, trabajadores y gobierno. Aquí este gobierno no discute con absolutamente nadie. Bueno, y esas dos quejas las estamos presentando y ya hemos llegado a la última instancia, que esperamos en este noviembre se tome alguna solución más drástica. Correcto. Jorge, es bueno decirle a los oyentes que Venezuela tiene firmados varios convenios a nivel de la OIT. Creo recordar, a ver si la memoria no me traiciona, que es el convenio 97, el que 87. Establece, entre otras cosas, el asunto del diálogo social, ese mecanismo por el cual el gobierno no puede decidir lo que le da la gana por su cuenta, sino que tiene que discutir, hablar, escuchar opiniones de los otros dos grandes actores de la vida económica. Y eso es una de las cosas que se viola. También hay muchos en el tema laboral, ¿no? Ese es el correcto. Ese es el diálogo, el convenio 87, como bien señalaste. El otro es el 144. No he querido entretener mucho a la gente con números, pero fundamentalmente es ese que tú estás diciendo. También se le viola a los trabajadores, porque no es que nosotros nos sintamos el ombligo del mundo y tú tienes que consultar con Fede Cámaras cada cosa que vas a hacer. Es que es consultar con el país, con las instituciones más representativas del país, y cuando son temas laborales
tú deberías consultar con los trabajadores y con los empleadores si algo que tú vas a hacer pues tiene sentido, si lo vas a hacer bien, si es perfectible. Aquí no, aquí se gobierna entre gallo y medianoche, tú te enteras al día siguiente con las conclusiones nefastas que eso ha tenido para el país, y eso la OIT lo privilegia como una violación a uno de sus convenios fundamentales. Ahora, pero también hay reclamos de la parte laboral. Por ejemplo, los representantes de la parte laboral sindical de Venezuela, entre otros Marcela Máspero, que en un buen periodo de tiempo fue partidaria del gobierno, pero que evidentemente pues sus principios como dirigente sindical la han llevado a un punto muy crítico, ¿no? Sí, bien importante lo que tú dices. En casi 100 años que tiene la OIT, nunca en la historia de la OIT había existido que se lleve a la máxima instancia de reclamo, un reclamo por parte de los empleadores y los trabajadores de un mismo país. Eso jamás había existido. Caramba. O sea, si estarán de mal las cosas en Venezuela, que los trabajadores y los empleadores, los dos estamos protestando, cada quien por su lado. O sea, las cosas que demanda Marcela Máspero, por supuesto, son las violaciones a que no se les respetan los contratos colectivos, a que tienen dirigentes sindicales presos, bueno, tienen sus propias quejas, con muchísima razón y muy bien fundamentado. Los empleadores, por nuestra vez, tenemos nuestras propias quejas, y ambas quejas están en este momento elevadas a la máxima instancia por el reiterado reincumplimiento que tiene la OIT. Eso jamás en la historia de la OIT había ocurrido, y eso amerita pues algunas decisiones que esperamos que en este Consejo de Noviembre se tomen, y yo el 23 viajaré a Ginebra nuevamente a ver cuáles son esas decisiones, entre las cuales hay dos posibilidades. Una, que venga una comisión de investigación a Venezuela para realizar ya un ensayo definitivo, y otra que estamos evaluando y que te la adelanto a ti como primicia, Damián, que es la instalación regional de una oficina de la OIT en Venezuela, para que entonces no nos crean ni a Marcela ni a mí, sino que haya aquí un representante de la OIT a tiempo completo donde pueda captar exactamente todas las constantes violaciones que está haciendo el gobierno a los convenios sufridos, y eso está cogiendo mucho cuerpo. Hay una buena posibilidad de que eso ocurra. Oye, primero la primicia para todos nuestros radioescuchas, pero además me parece una iniciativa excelente, la verdad, Jorge. Me parece que es una cosa fantástica, que aquí pudiera haber una oficina permanente de la OIT monitoreando. Yo digo porque he estado haciendo también, participando de unos cursos de formación para dirigentes sindicales donde el tema aparece. Y siempre, bueno, claro, no es necesario que ese dirigente sindical vaya a Ginebra, hay mecanismos mucho más sencillos para hacer llegar los reclamos, pero imagínate si tuviéramos una oficina aquí monitoreando eso. Un delegado del director general, que es otra. Eso está ocurriendo en estos momentos. Por ejemplo, hay un precedente, ocurrió en Guatemala, y en Guatemala se solucionaron todos los problemas que Guatemala tenía gracias a esta modalidad, que hoy en día están resultando la OIT mucho más conveniente que venga una comisión, te diga que sí, aquí se violan todos los derechos, y después regresa a Ginebra sin resolver nada. Entonces, la verdad es que creo que tener aquí un director a tiempo completo donde se puedan ir los reclamos de los trabajadores, que vean viva voz como el presidente anuncia 17 aumentos salariales sin discutirlos con nadie, que vea lo que está ocurriendo con las violaciones de los contratos colectivos diarios, que vea que hay dirigentes sindicales presos, oye, pues sería para nosotros muchísimo más importante, y eso te digo, eres la primera vez que estamos declarando esta posibilidad. Oye, qué bien, qué interesante. Ahora, Jorge, hablando de diálogo y de diálogo social, recientemente la Mesa de la Unidad convocó a unas reuniones con muy diversos sectores de la sociedad civil, pero de la verdadera, quiero decir, gente de los gremios empresariales, de los gremios profesionales, sindicales, comunidades populares organizadas, bueno, en fin, una cantidad de gente y sectores, que fueron hasta 64 organizaciones distintas. ¿Tú has participado en algo de eso? ¿Qué nos puedes comentar sobre ese intercambio y ese diálogo? Mira, me pareció una iniciativa extraordinaria. La gente criticó, porque la política es un poco compleja, y más en este país, que la Mesa de la Unidad no tuviera una solución, y la misma noche en las cuales Tibisay Lucena hizo los anuncios que lamentablemente hizo sobre cuál va a ser las reglas del referéndum revocatorio. Unas reglas que por lo más
ya la gente esperaba iban a ser muy poco conducentes a favorecer a que la gente pudiera votar, pero eso se esperaba. Entonces le han reclamado a la Mesa de la Unidad que no estuviera lista como para tener una respuesta. La verdad es que en política las cosas no son así. Era preferible dar una respuesta mucho mejor pensada que una inmediata. Y la pensada era que si habla solo la Mesa de la Unidad, habla como un partido político más, mientras que estas reuniones que le han dado un sabor a que está en sintonía con lo que Venezuela completa está pensando, no es la MUD la que quiere el referéndum revocatorio, la que quiere el referéndum revocatorio es el país. De acuerdo a todas las encuestas, más del 80% de las personas quisieran que hubiera un proceso de referéndum revocatorio. Entonces, presentar esa imagen donde tú te has reunido con diferentes fuerzas sociales, con sectores empresariales, con la iglesia, con trabajadores, me parece que ha sido una noticia muy positiva y me parece que le da a la MUD en estos momentos un aire que no tenía antes de ser una suerte de partidos políticos como aislados del país. Correcto, sí, y evidentemente asume mucho mejor la representación alternativa de Venezuela, ¿no? Así es. Sí, señor. Bueno, mira, y no sé, ¿algún comentario sobre la situación de la industria de Guayana? Tú que la conoces tanto. Bueno, la conozco, mucho de lo que yo conozco es gracias a ti, Damián, que has seguido este proceso como pocos venezolanos, y me imagino cómo tú te sientes cuando te vas en las noches a tu casa y duermes viendo lo que pudo ser Guayana, lo que fue Guayana y lo que han convertido a Guayana. Tú que has seguido tan de cerca este proceso de descomposición, yo me atrevería a decirte que este es el experimento más claro de cómo fracasa el socialismo en ningún país del mundo. Si alguien quiere ver lo que es capaz de hacer el socialismo en acabar con un proyecto social, económico, que tenía la alternativa a un país rentista, que venga a Guayana. Aquí se destruyeron todas las empresas, aquí se nos usó como conejillo de India, se ensayaron procesos de cogestión, de control obrero, yo no sé, cada semana le cambiaban el nombre porque estos señores son mandados a hacer, y todo ha terminado en una descomposición de nuestras empresas que hoy en día no solamente no son una alternativa no petrolera, sino que no son ni siquiera una fuente de ingresos para los trabajadores que hoy lamentablemente pues están perdiendo puestos de empleo. Guayana ha sido un verdadero desastre. A mí me da muchísima tristeza comprobar en el estado que están las empresas de Guayana, en general como está nuestra ciudad, y bueno, creo que tú sientes lo mismo que yo, que ha sido un estudioso profundo de este tema. Mira, y una última cosa, porque tú estás en un evento en el cual supongo que también tienes que atender algunas cosas allí, en ese evento que se está haciendo ahorita en Puerto Ordaz, pero una última cosa, ¿tú has tenido oportunidad de conversar con funcionarios del gobierno, funcionarios de la economía? Creo que incluso una vez me comentaste que habías hablado con Pérez Abad, pero también con otros, y han hablado de esas cosas y ellos nada. En privado son otras personas, Damián. Sí. Hoy en día no hay nadie que tenga un poquito de criterio, que hay algunos todavía dentro del gobierno, que no te reconozca que se han equivocado. De hecho, lo han hecho públicamente. En los pocos elogios del Pino se le ocurrió decir que habían sido un error las expropiaciones. Los que no son tan radicales, que empiezan a entender que nos equivocamos y que es mejor reconocerlo, en privado te lo reconocen abiertamente. Lo que pasa es que los gabinetes económicos y este proceso político polarizante es muy triste, porque primero que no hay una vocería separada, hay una voz única que viene del presidente ya fallecido Chávez, que dejó una línea comunicacional donde los ministros no son capaces de expresar lo que ellos piensan de su ministerio, sino una sola línea de pensamiento, y la verdad es que en público se transforman y dicen unas barbaridades que no se atreven a reconocerte en privado. En privado, que he hablado con muchos de ellos, te reconocen que esto es un verdadero desastre y que hace falta rectificar. Bueno, ojalá pues que eso también en algún momento, precisamente toda esa inmensa convocatoria de Alternativa Democrática, también logre que algunos de ellos no que se pasen a la oposición, porque esa no es la idea. Esa no es la idea. Pero que sí contribuyan a decir, oye, no, hay que hacer un cambio. Así es. Ojalá que sí. Eso es. Bueno, Jorge, muy bien, muchísimas gracias por pues. todo y gracias por este espacio.